República Checa es un país en crecimiento y en los últimos años los salarios no han parado de subir poco a poco. A veces es complicado encontrar información sobre cuántos son los salarios en la actualidad, ya que dependiendo de cuándo mires la información, ya sea un blog del 2020 o un vídeo del 2018, 2019, 2022, los salarios han ido variando. Para eso, en este vídeo vamos a comentar cuáles son los salarios, los trabajos peor pagados y los mejor pagados en República Checa en este año 2024. Antes de empezar, recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde subo contenido sobre la República Checa a diario. Y ahora sí, comenzamos. Al final del año 2023, el salario medio en la República Checa era de 46.000 coronas brutas, que esto vienen a ser unos 1.850 euros aproximadamente. Esto supone un aumento de 10.000 coronas con respecto al mismo periodo en 2020, es decir, estamos hablando de que el salario promedio en el país ha subido del 2020 a final de 2023 unos 400 euros, lo cual supone un aumento bastante considerable. Para este vídeo vamos a utilizar datos sacados de la página plati.cz, que por cierto os la recomiendo en el caso de que queráis calcular en cuánto se queda vuestro salario neto. Aquí podéis introducir el bruto, os van a hacer un par de preguntas que podéis rellenar, un par de casillas que podéis rellenar y os va a aparecer cuánto es el salario neto que podéis esperar. Y con los datos de esta web vamos a comentar cuáles son los salarios peor pagados, mejor pagados y los salarios promedios según cada campo. Vamos a empezar hablando de los peor pagados, que en este caso es el sector servicios, gastronomía y administración. En el sector de servicios el salario promedio se situaba a final de 2023 en 31.000 coronas brutas mensuales. En el caso de los peluqueros, por ejemplo, el salario puede variar mucho, pero rondaba entre las 21.000 coronas y las 38.000 coronas. En este caso, esta variación pues depende de en qué parte de Praga trabajes y qué tipo de peluquería sea, si es más enfocada a un público joven o a gente que quiere gastar poco dinero, o si es una peluquería digamos más chic, una barbería donde la gente se gaste más dinero. Aquellos que trabajan en estaciones de servicio pueden esperar un salario promedio de 28.700 coronas, mientras que las esteticistas se sitúan en 32.400 coronas. Para que podáis calcular o haceros una idea, 1.000 coronas son unos 40 euros, o si os resulta más fácil, 25 coronas es equivalente a 1 euro, por lo que 1.000 euros serían 25.000 coronas y 50.000 coronas 2.000 euros. En el caso de los camareros, el salario promedio se sitúa en 34.000 coronas, mientras que un portero de hotel puede ganar unas 30.000, es decir, unos 1.200 euros. Si nos vamos al sector administrativo, un recepcionista puede esperar unas 31.800 coronas brutas al mes y los secretarios o secretarias 36.200, es decir, algo así como 1.450 euros brutos. Tenéis que tener en consideración que estos salarios es a nivel del país. Si hablamos de Praga, estos salarios suben considerablemente, ya que el coste de vida en la capital es más alto y por tanto los salarios también. Ahora nos vamos al sector educativo y periodismo, que son dos sectores en el cual también el salario está por debajo de la media del país. Por ejemplo, un profesor de kindergarten, un profesor de jardín de infancia, estaría cobrando alrededor de 41.000 coronas brutas, es decir, 1.650 euros al cambio aproximadamente. Un profesor de primaria, 52.000 coronas, y los de secundaria, 54.400 coronas. Y en el sector del periodismo, en el diseño gráfico, los salarios rondan los 39.300 coronas y un periodista estaría cobrando alrededor de 49.200, es decir, cerca de 2.000 euros mensuales. Entramos ahora en el sector de marketing, recursos humanos y venta, donde ya el salario empieza a ser superior al de la media del país. Por ejemplo, un ejecutivo de marketing estaría recibiendo aproximadamente unas 47.200 coronas al mes, mientras que un gerente de redes sociales se situaría en 50.000 coronas, es decir, 2.000 euros al mes. Un analista SEO superaría un poco esta cifra hasta irse a los 54.000 coronas y un jefe de marketing se puede situar en 74.000 coronas. Ya estaríamos hablando de casi 3.000 euros. Sin embargo, en el sector de recursos humanos, un recruiter de recursos humanos, la típica persona que te contrata, estaría recibiendo unos 51.700 coronas, ligeramente por encima de los 2.000 euros, mientras que un asistente de recursos humanos cobra un poco menos y se sitúa en los 42.500 coronas al mes. Cuando nos vamos al campo del comercio, un representante de ventas estaría situándose en 51.000 coronas, algo más de 2.000 euros, mientras que un jefe de ventas ya sería a los 72.000 coronas. Vamos ahora ya con los salarios que empiezan a entrar dentro de la zona más alta del ranking y uno de los puntos o uno de los sectores más importantes del país es el sector de las finanzas, negocios y banca. Un asesor financiero se podría estar situando en unos 65.700 coronas, es decir, unos 2.400 euros al cambio,
aunque esta cifra puede aumentar dependiendo de la experiencia y los años que lleves en la profesión, situándose hasta incluso 105.000 coronas, es decir, ya estaríamos hablando por encima de los 4.000 euros mensuales. Un asesor fiscal en promedio se iría a los 96.100 coronas, no llega a 4.000, pero bueno, un poco por debajo. Un consultor financiero, unas 64.000 coronas, y un auditor recibe en promedio 56.900 coronas, que esto vienen a ser unos 2.300 euros. Luego, dentro del sector empresarial también, si nos vamos a un project manager, podría estar cobrando unos 65.000 coronas, pero esta cifra también puede aumentar y en función de la experiencia y la responsabilidad llegar incluso a 90.000 coronas, también cerca de los 4.000 euros. Y un consultor recibiría en promedio 63.700 coronas. Yéndonos ahora al sector de la banca, un analista financiero recibe en promedio en República Checa 63.400 coronas, que es aproximadamente unos 2.500 euros, mientras que los traders se sitúan en una cifra bastante más elevada, llegando a las 100.000 coronas al mes, es decir, 4.000 euros. Un manager dentro del sector bancario que tenga relaciones con otros clientes corporativos, con otras empresas, se podría estar situando en la sorprendente cifra de 93.200 coronas, es decir, unos 3.500 euros, mientras que un especialista de crédito se encuentra en unas 60.000 coronas. Y por último nos vamos al sector mejor pagado del país y que probablemente sea uno de los mejores pagados a nivel mundial, que es el sector de IT. Para que os hagáis una idea, el salario promedio de este sector ronda los 74.000 coronas, es decir, 3.000 euros, pero si nos vamos a posiciones más específicas, por ejemplo, un desarrollador backend recibe aproximadamente 80.000 coronas al mes, pero si en tu caso tienes experiencia, ya eres más senior, digamos, te puedes ir incluso a 115.000 coronas. Estamos hablando ya de cifras que se acercan a los 5.000 euros al mes. Un analista de IT se sitúa en torno a 70.000 coronas, mientras que un diseñador web en promedio está recibiendo 56.800 coronas, unos 2.300 euros. Y por último, los programadores reciben aproximadamente 76.000 coronas al mes, pero esto ya dependerá del lenguaje y de tu campo de especialización, si es más sector app o si trabajas más con páginas web, y el nivel de experiencia, hasta situarte incluso en salarios de 115.000 coronas mensuales. Estos serían los salarios promedios del país. Como digo, en la capital es más alto, de hecho se estima que en Praga el salario promedio es de 55.900 coronas, pero sin embargo, si nos vamos a la región de Bohemia Central, el salario promedio es de 46.535 coronas y en la zona sur, en Moravia, de 40.560. Entonces es importante que tengas esto en cuenta en caso de que vayas a venir a trabajar y qué salario puedes esperar dependiendo de la ciudad o la zona donde se encuentre el lugar de trabajo. Y ya por último, para acabar, se espera que al año los salarios suban en torno a un 4% en términos reales, que la verdad está muy bien comparado con otros países del entorno. Esto ha sido todo el vídeo de hoy, espero que te haya servido para tener una idea más clara de cómo están los salarios en el año 2024 aquí en la República Checa. Suscríbete para estar al tanto de los próximos vídeos y para apoyar el canal, que créeme, desde aquí lo agradezco, y deja un like si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente, un saludo y adiós.